Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer webinar de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Hoy el tema que trataremos es deontología y mercado, la supervisión de los códigos deontológicos de las corporaciones profesionales por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y para ello, pues contamos con unos ponentes de excepción. En primer lugar, Ricardo de Lorenzo y Montero, que es nuestro fundador, el fundador de la Asociación Española de Derecho Sanitario y nuestro actual presidente de honor. Es doctor en Derecho sobresaliente cum laude, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, académico de honor de la Academia Española de Estudios Históricos, Estomatología y Odontología, medalla al mérito en el servicio de la abogacía española, otorgada por el Consejo General de la Abogacía, y cruz distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia, además de haber participado en las comisiones de redacción de numerosos anteproyectos de textos legislativos, códigos deontológicos y estatutos colegiales. En segundo lugar, intervendrá, dentro del debate nos acompaña, por supuesto, Luis Calvo Sánchez. Luis Calvo es miembro de la Junta Directiva de nuestra Asociación Española de Derecho Sanitario, es licenciado en Derecho, es doctor en Derecho y ha publicado multitud de trabajos en relación con colegios profesionales y consejos profesionales. Igualmente nos acompaña Álvaro Echevarría Juará, también miembro de nuestra Junta Directiva, que es en la actualidad el director de la Asesoría Jurídica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, E3, por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, es especialista en Derecho Sanitario, Tecnologías de la Información y Sectores Regulados, y desde la Dirección de la Asesoría Jurídica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos realiza numerosas funciones, siempre en defensa de los intereses de las organizaciones colegiales y de la propia profesión farmacéutica, partiendo de un amplio conocimiento de la regulación. Igualmente es profesor en la Universidad Antonio de Nebrija. Pues con estos profesionales, que es un honor contar con ellos en este tercer webinar, vamos a tocar la normativa que ha suscitado que muchos consejos se pongan en pie de guerra. Y en primer lugar, nos vamos a dar paso a Ricardo de Lorenzo para que nos dé un contexto legal de la norma o cómo ha afectado y cómo hemos llegado hasta aquí. Adelante. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación Española de Derecho Sanitario. Gracias por la presentación y sobre todo por estar acompañado por dos prestigiosos profesionales y grandes amigos como Luis Calvo y Álvaro Echevarría. A manera de introducción, hay que decir que la libertad del ejercicio profesional se encuentra contemplada en dos preceptos constitucionales. Primero, el artículo 35, que reconoce con carácter general el derecho a la libre elección de profesión y oficio. Y segundo, el artículo 36, que es el que establece la regulación de las profesiones tituladas. La libertad de elegir una profesión no tiene límites jurídicos y sí, en cambio, el ejercicio de las profesiones, más aún cuando ésta se encuentra bajo la tutela de un colegio profesional. Haciendo un poco de historia que me van a permitir que por edad ya y por carrera la haga, la inclusión de este artículo, del artículo 36 en el texto constitucional, se debió en primer término a una enmienda in voce presentada por el diputado y uno de los padres de nuestra Constitución, que fue don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que fue una enmienda al artículo 7 del proyecto y que fue defendida en la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados por Óscar Alzaga. Pero realmente quien logró este planteamiento fue Antonio Pedrol. Antonio Pedrol presentó una enmienda
curiosamente, Luis Calvo es el que me dijo que era la enmienda número 282, por si quieren ustedes tomar nota, también in voce, que en la Comisión Constitucional del Senado abogó por la constitucionalización de los colegios en lo que les voy a leer textualmente. Decía: la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales con estructura interna y funcionamiento democrático. Finalmente, esta propuesta se incorporó a un nuevo artículo del texto, que es precisamente el artículo 36, con el contenido actual. Bueno, he vivido desde entonces y de forma directa esa defensa establecida por don Antonio Pedrol, presidente que fue de la Abogacía Española y con quien tuve el honor de colaborar y trabajar con él, del artículo 36 de nuestra Constitución del 78. He vivido, decía, pues toda suerte de intentos y rumores abolicionistas contra los colegios profesionales, unas veces por el todo y otras veces por piezas, siendo siempre el centro de la disputa por la garantía constitucional de la naturaleza jurídica de los colegios la cuestión de si con ella constituyen notas esenciales de la misma o no las competencias públicas, disciplinarias y de amparo, es decir, los códigos deontológicos, y el sometimiento universal a los mismos de sus profesionales, que en este caso sería la colegiación obligatoria para que su ejercicio en régimen de autorregulación sea posible y efectivo. Y vuelvo a vivir de nuevo un intento revocatorio de competencias vía el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 472/2021, cuyo órgano proponente en este caso es la Dirección General de Política Económica. Esta iniciativa normativa, que se articula mediante una modificación del Real Decreto, como he dicho, 472, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2018-958, creo recordar, relativa al test de proporcionalidad, antes de adoptar nuevas regulaciones de las profesiones, pretende atribuir a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia la evaluación previa a la aprobación de los códigos deontológicos de los colegios profesionales de ámbito nacional y de los consejos generales, que en el ámbito sanitario sería la organización médica colegial, precisando los efectos jurídicos del informe de evaluación de la comisión de la CNMC. Sería un informe preceptivo, aunque no se explicite, y no vinculante, si bien las corporaciones proponentes del correspondiente código deontológico deberán motivar por qué no acogen las eventuales observaciones que pueda formular la Comisión Nacional del Mercado de la CNMC. La CNMC, que dicho sea de paso, va a terminar siendo un gran ministerio, porque si, como bien saben, en el último Consejo de Ministros se aprobó el Plan de Acción para la Democracia con 31 medidas, de las cuales muchas de ellas le va a corresponder a la CNMC, destacando lo que más ha aparecido en los medios de comunicación, la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga una información pública sobre la propiedad del medio y la inversión publicitaria que reciben. En definitiva, lo decía la presentadora, lo decía Ofelia, el Consejo General de Colegios de Médicos de España, así como otras organizaciones colegiales, han recurrido vía contencioso administrativo la reforma normativa del Gobierno, específicamente que atribuye
a la CNMC, como vengo diciendo, la potestad de evaluar los códigos deontológicos de los consejos generales antes de su aprobación. Lo que obviamente genera un nuevo desconcierto, porque en primer lugar, únicamente los colegios profesionales pueden garantizar la neutralidad en la aplicación normativa colegial y asegurar en todo momento que se respete y se proteja la independencia en la actuación facultativa de sus miembros. En el caso que me corresponde como director de los servicios jurídicos de la OMC, en el caso de los sanitarios. En segundo término, porque la independencia de los facultativos en el ejercicio de su profesión, su ética profesional, su responsabilidad deontológica y facultativa exige un control independiente ejercido por los colegios. El control deontológico que pudiera llevar a efecto la administración frente a estos profesionales que trabajan o prestan sus servicios precisamente para ello, choca con el grave inconveniente de la falta de independencia e imparcialidad de aquella, a tener que actuar en tales casos como enjuiciadora y parte. A ello habría que añadir, claro, que el régimen sancionador que tuviera prevista la Administración únicamente contemplaría una tipología de infracciones relacionadas con el vínculo que le une con el profesional funcionario, y no con el propio acto profesional. Vuelve a olvidarse, o se intenta que olvidemos, que estamos ante la figura de la corporación colegial como entidad de derecho público, con potestades públicas atribuidas por la ley, con una estructura y un funcionamiento que es sectorial, pero que está amparado por la Constitución española y que se sitúan entre la administración del Estado o la administración autonómica y el administrado. Ejerciendo funciones que corresponden a estas por su carácter público, pero que la ley les atribuye su ejercicio para un funcionamiento óptimo de más pericia y sobre todo para que se encuentre en una posición de independencia. Aquí citaría, y la doy como referente, una sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2013, en la que destacaría un fundamento jurídico, el sexto, que les leo también textualmente. Al afirmar que la razón de atribuir a los colegios y no a la Administración las funciones públicas sobre la profesión de la que constituyen el principal exponente la deontología y ética profesional, y con ello el control de las desviaciones en la práctica profesional, estriba en la pericia y experiencia de los profesionales que constituyen su base corporativa. La iniciativa indicada, modificatoria del Real Decreto 472, en mi opinión, veremos el resto de opiniones, no se ajusta a derecho. Ni los códigos deontológicos en general, ni el de la Organización Médica Colegial de reciente aprobación en particular, tienen la consideración de disposiciones legales o reglamentarias que introduzcan o modifiquen requisitos para el ejercicio de las profesiones reguladas o su ejercicio. Y por lo tanto, que deban ser sometidas durante su proceso de elaboración a una evaluación previa de proporcionalidad con arreglo al Real Decreto 472. Tampoco los colegios oficiales ni los consejos tienen la condición de autoridades competentes para la regulación, de conformidad asimismo con dicho reglamento. Extremos ambos que avaló en su momento expresamente el Consejo de Estado. Con toda seguridad, Luis Calvo hablará sobre esto con posterioridad cuando valore precisamente el informe del Consejo de Estado. Claro, este control
preventivo que se pretende a cargo de la CNMC y el procedimiento instrumentado a su servicio infringen, en mi opinión, igualmente de forma palmaria y manifiesta el principio de autonomía consagrado por la Ley de Colegios Profesionales. La norma articula un control preventivo de legalidad y un procedimiento para llevarla a cabo, cuyo desenvolvimiento se asimila en la práctica al control de legalidad de los estatutos generales cuando se presentan para detectar contradicciones normativas, lo que lleva a efecto el correspondiente Ministerio de Adscripción al Gobierno. Por lo tanto, para nada está la autoridad estatal de competencia. Y para terminar, permítanme que les lea textualmente las palabras de Antonio Pedrol Ríos, abogando por la constitucionalización de los colegios. Textualmente decía así: cuando yo voy a ver a un médico, le entrego en una relación ilimitada de confianza por mi parte, mi salud y mi vida. Cuando un cliente viene a mi despacho, él me entrega en esa relación de ilimitada confianza su libertad, su honor y su patrimonio. Y cuando por parte del cliente se produce hacia el profesional esa entrega, como digo, tan ilimitada de confianza, es necesario que equilibremos esa relación, asegurando que el profesional respetará con honestidad las reglas propias de la deontología de cada una de esas profesiones. Y por mi parte, pidiendo perdón por estas derivaciones un tanto nostálgicas, ya doy paso a la intervención del resto de mis compañeros. Pues muchísimas gracias. Pero volviendo un poco al procedimiento de infracción comunitaria contra España por la incorrecta transposición de la directiva relativa al test de proporcionalidad, yo no sé si nuestros ponentes han tenido ocasión de tener acceso al dictamen motivado por la Comisión Europea en relación con esta directiva y realmente si nos pueden explicar cuál es la principal motivación detrás de la emisión de este dictamen. Vamos a empezar con Luis. Luis, no sé si nos puedes ilustrar un poco sobre este aspecto. Muchas gracias, Ofelia, Ricardo, Álvaro. Lo primero, como siempre, y es procedente, daros las gracias a la asociación por compartir este rato entre expertos y además amigos, recalcando sobre todo lo segundo sobre lo primero que también, ¿no? En efecto, antes, en off, hemos comentado que por fin hemos llegado a acceder en el día de ayer al dictamen motivado de la Comisión Europea, que está en el origen de todo el cambio normativo que se ha implementado en el Real Decreto 435/2024. Este es un dictamen motivado que la Comisión Europea formula al Reino de España con fecha 15 de febrero de 2023 y que permaneció oculto a los consultantes e informantes en el trámite de información pública previa. No solamente permaneció oculto, sino que no se dio noticia de la existencia del procedimiento de infracción, de modo que cuando se lanza el proyecto lo es a ciegas y, por tanto, con una total falta de transparencia y una opacidad manifiesta por parte del Ministerio de Economía. Dicho esto, ya tenemos las claves que han conducido a la modificación normativa que pretende evitar la apertura a España de un procedimiento de infracción comunitaria. Básicamente, lo que la Comisión Europea le afeaba a España en el dictamen motivado es que cuando llevó a efecto la transposición al ordenamiento interno de la directiva relativa al test de proporcionalidad, lo que hace por medio del Real Decreto 472/2021, 29 de junio, que es el que se viene a modificar ahora, viene a decir que había una transposición incompleta
de la directiva, en concreto en la medida en que no había introducido en el ordenamiento interno medidas o no había hecho una transposición adecuada para que las autoridades competentes para la regulación velaran porque la evaluación de proporcionalidad se realizara de manera objetiva e independiente en el caso de las corporaciones profesionales cuando éstas aprobaban códigos deontológicos. Y aquí permitirme una explicación previa. Esa explicación previa es que, de acuerdo con nuestro sistema normativo, nuestra regulación de los colegios profesionales, las principales manifestaciones normativas de las corporaciones son los estatutos, fundamentalmente los estatutos generales, y los códigos deontológicos. Los estatutos generales sí están sujetos a un control de legalidad que efectúa el Gobierno de la Nación mediante la aprobación de Real Decreto y además cuentan con la garantía de la participación del Consejo de Estado como un trámite preceptivo durante ese procedimiento. Luego había, por tanto, una supervisión externa. Pero, en cambio, en el caso de los códigos deontológicos, porque responden, como bien ha explicado Ricardo en la introducción, a la esencia y a la misión última de los colegios, ¿no? que es velar por la ética y la deontología profesional, no está incorporado ningún trámite, ninguna consulta, ningún informe, ningún control externo a la organización colegial. La Comisión Europea contrasta la situación de los estatutos y de los códigos, y viene a decir que en el caso de los códigos no hay esa evaluación objetiva e independiente que sí que presupone en el caso de los estatutos. Y pone como ejemplo la publicidad en la abogacía. La publicidad en la abogacía es el ejemplo, el escaparate que pone la Comisión para ilustrar cómo los códigos deontológicos, de facto, ya que no de jure, lo explicaba antes Ricardo, no son disposiciones reguladoras del acceso al ejercicio, pero de facto, según la Comisión, pueden llegar a serlo. Y lo ejemplifica con el tratamiento de la publicidad en el Código Deontológico de la Abogacía, que va más allá de lo que dispone el propio Estatuto General de la Abogacía. De modo que, así como el Estatuto General de la Abogacía pasó un test de legalidad que conduce a la aprobación del Real Decreto, no así en el caso del Código Deontológico. La Comisión estima que tenemos un déficit de transposición y si no adoptamos medidas que lleven a efecto, que suplan esa insuficiencia, nos iba a abrir un procedimiento de infracción. ¿Qué es lo que hace el Estado español? El Estado español, como respuesta a ese dictamen motivado, presenta un proyecto de Real Decreto que es básicamente y esencialmente el que luego ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado sin apenas modificación, por virtud del cual atribuye a un organismo externo, a un tercero, en este caso la CNMC, la supervisión, la tutela del procedimiento de evaluación de la proporcionalidad que las corporaciones deben efectuar. Y de esa manera intentar salvar el procedimiento abierto. Bueno, habría bastantes más matices a desarrollar, pero en esencia el motivo, ¿no? Y el déficit de implementación es este que les estoy contando, ¿no? El dictamen motivado concluye advirtiendo al Estado español que este no garantiza la independencia y la objetividad de las evaluaciones porque no ha establecido ningún mecanismo para garantizar la eficacia de la norma. Se refiere a la directiva comunitaria por lo que respecta a las evaluaciones realizadas por organismos profesionales. Por ejemplo, mediante un proceso para establecer una supervisión y redacción sistemáticas obligatorias por parte de otra entidad, que es lo que ha dado pie, utilizando una guía recientemente publicada por la Comisión, para situar o residenciar en la CNMC esa supervisión de la evaluación. Y tampoco, concluye el dictamen motivado, había previsto una posibilidad clara de que dicha entidad, ahora se refiere a las organizaciones colegiales, garantice el cumplimiento ex ante, como por ejemplo mediante la emisión de instrucciones vinculantes.
Esto del cumplimiento ex ante y ex post es importante porque el Estado español intentó convencer sin éxito a la Comisión para decirle que tenía mecanismos reactivos suficientes para que los códigos deontológicos, en la hipótesis de que excedieran de su capacidad regulatoria, e introdujeran restricciones al acceso o al ejercicio de las profesiones, podían enjuiciarse ante los tribunales españoles de acuerdo con el sistema de revisión. Bueno, esto a la Comisión de la convenció y dice, no, necesitamos un procedimiento previo y, a ser posible, tratándose de organismos profesionales, que además sea un procedimiento llevado a cabo por un tercero, lo cual evidentemente deja sobre la mesa la existencia de una sospecha de falta de compromiso o de parcialidad por parte de las corporaciones, que son las únicas, por cierto, a las que se ha sometido a una evaluación por tercero, una heteroevaluación. Todas las demás disposiciones, tal y como están en el Real Decreto, refieren a las autoridades regulatorias para hacer procedimientos de autoevaluación. Pero de aquí que en el caso de las corporaciones no es suficiente con esa autoevaluación, lo cual es bastante discutible, pero si queréis, lo podemos hablar al final de la intervención. Pues muchísimas gracias, Luis. Ahora voy a dar la palabra, el turno a Álvaro. Yo no sé si quieres completar con algo más o si quieres pasamos un poco a que nos digas para ti cuáles son las principales modificaciones introducidas por el Real Decreto 435/2024 en comparación con el Real Decreto 472/2021. O sea, algo pues, como más específico, más puntual. Bueno, lo primero, agradeceros muchísimo a la asociación y a ti, Ofelia, a Ricardo y a Luis, bueno, que hayáis querido contar conmigo. Estoy muy contento. Para mí es una responsabilidad también porque evidentemente estar con personas de la talla de Luis, de Ricardo y también de la tuya, Ofelia, para hablar de este tema, pues es complicado, ¿no? Pero yo voy a intentar un poco desde mi perspectiva y desde mis conocimientos también un poco teniendo en cuenta esa dimensión, ¿no? de derecho europeo que tiene todo esto, porque al final estamos aquí porque estamos hablando de un Real Decreto que transpone una directiva, ¿no? Y yo creo que, hablando del dictamen motivado, a mí me gustaría decir que efectivamente todo esto viene un poco torcido, no del derecho español, ¿no? Sino del ámbito comunitario, porque la directiva que pretende, que es un instrumento, ¿no? que sirve para, en teoría, para intentar que todas las regulaciones sean lo mejor posible, ¿no? Porque no sean excesivas. Además vienen del ámbito de mercado interior, ¿no? que tiene ese afán de evitar cualquier barrera que no esté justificada en la movilidad, en este caso de los servicios profesionales, pues establece este instrumento que es por su propio diseño, es siempre ex ante, ¿no? Que se llama esa evaluación previa de proporcionalidad que se tiene que hacer antes de que se apruebe una norma, y parece que la directiva quiso que se implementase de una manera global a todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Esto, evidentemente, tiene sus pegas, ¿no? con la manera en que están configuradas las organizaciones profesionales, pero ya la propia directiva tenía un considerando, que además me parece que hacen alusión ahí en el dictamen motivado, que es el 14, que la verdad que es muy problemático, ¿no? Y que yo creo que explica perfectamente el origen de todo esto, que es que te dice que esa evaluación es una autoevaluación, salvo en el caso de las asociaciones profesionales, que es un poco como se nos llama en la jerga de la legislación europea a los colegios, ¿no? Porque somos un conjunto de entidades que somos muy heterogéneos entre países y un poco se nos llama así, ¿no? Y de la misma manera que a los códigos deontológicos se les llama códigos de conducta, ¿no? En toda la legislación europea de mercado interior, que ya le ha prestado atención a estos códigos porque los veía un potencial, ¿no? de introducir barreras, ¿no? A la libre prestación de servicios y a la movilidad de los profesionales dentro de la Unión Europea, ¿no?
Entonces, en ese considerando, estoy hablando de memoria y además es que me ha pasado un poco como a Luis, ¿no? Que yo creo que hemos tenido muy poco tiempo para mirarlo, nos llegó ayer, me parece, el expediente y lo que te dice ese considerando es que de alguna manera las asociaciones profesionales eh, tienen una sospecha de no hacer evaluaciones lo suficientemente objetivas e independientes porque están demasiado cerca de los profesionales y podrían bueno, hacer como reglas que no fuesen, que no cumpliesen ese principio de proporcionalidad de una manera suficiente a juicio, ¿no? del legislador europeo, ¿no? Y es a partir de ahí que sitúa el ordenamiento jurídico europeo las normas de los colegios dentro del ámbito de la directiva. Pero como hemos visto en España, que lo ha contado perfectamente tanto Ricardo como Luis, tenemos diferentes tipos de normas, ¿no? Tenemos los estatutos generales, que los aprueba el gobierno mediante un real decreto, tenemos también los códigos deontológicos y entre ellos hay ciertas relaciones, ¿no? Aquí el legislador español lo que interpretó, la opción que acogió a la hora de regular esta implementación de la directiva en el año 2021, que es la primera que se acometió, es la de considerar que los códigos deontológicos no eran normas que regularan, porque lo que hacían era ordenar, ¿no? Acogiendo pues, una línea jurisprudencial que estaba muy asentada. Esto es lo que dijo el Consejo de Estado y es lo que transmitió el Gobierno de España, ¿no? En ese dictamen motivado a la Comisión Europea. La Comisión Europea lo que te dice es, con independencia de si es regular o es ordenar, y ellos asemejan la regulación, o por lo que a mí me ha parecido entender del dictamen motivado, a la capacidad de limitar, y sin embargo te dicen que ordenar podría no ser limitar, pero sí tendría un carácter coercitivo, que con ese carácter coercitivo no pueden quedar fuera del ámbito de aplicación de esta directiva. Yo creo que así es como yo interpreto el dictamen motivado. Entonces, el contexto europeo es el que es, ¿no? Es una directiva que tiene un considerando un poco porque luego lo que es el articulado, ¿no? de la directiva no establece esa conexión entre los códigos deontológicos y la aplicación del test, pero tiene ese considerando que es complicado y una Comisión Europea que lo interpreta de esa manera. Evidentemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha entrado ahí, todavía no ha tenido ocasión, pero en definitiva, que esto es un asunto que ya viene, a mi juicio, un poco torcido de la Unión Europea. Y ahora la siguiente pregunta que os hago a los tres ponentes. En cuanto a la evaluación de proporcionalidad a la que os habéis referido, ¿cómo se implementará la evaluación previa a la aprobación o modificación de los códigos deontológicos de los colegios profesionales a partir de este nuevo Real Decreto? No está, ¿No está regulado? no está regulado. Es decir, perdón. No, perdona, Ricardo. No, vamos a ver. Yo creo que, hilando con lo que ha planteado Álvaro, primero yo creo que muchas de las directivas aquí las estamos interpretando en demasía en cuanto a posibilidades y demás. A mí, perdonarme que haga esta referencia porque quizá se me nota que te indigna, es que no hay una norma nacional que atribuya a la CNMC la función que se presume en esta norma. Si os fijáis bien, en todo caso, la CNMC actuaría como órgano consultivo, es decir, la CNMC puede ser consultada por otros órganos entre los que se encuentran los colegios profesionales. Si vais a la ley de creación de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, lo tenéis en el artículo 5, en uno de los apartados del artículo 5. Claro, esta previsión, yo no sé lo que pensáis vosotros,
vacía y diluye. Y esto hila con la pregunta que dice Ofelia. Por no hay ni el desarrollo de cómo se va a hacer. Hablamos de un informe no vinculante, pero que al final o pasas por el informe o tienes que justificar por qué no lo aplicas. Y vuelvo otra vez a que nos vamos a que al vaciar y diluir no solo la competencia, sino también el mejor conocimiento. Antes citaba la sentencia del Tribunal Constitucional, como podría ir citando artículo por artículo la ley de colegios profesionales. Véase el artículo 5 sobre la ética y dignidad. Entonces, claro, en definitiva, la intervención de la CNMC sobre los códigos deontológicos como norma de autorregulación de las corporaciones colegiales, en mi opinión, supone una extralimitación en sus competencias, además de ser una intervención carente de sentido y de justificación normativa, como acabamos de ver, y desde luego una desproporción dado su manifiesto desconocimiento de la materia en detrimento de las corporaciones colegiales, que son las que realmente conocen, debido a su experiencia y pericia, y por tanto el interés general. Bueno, doy paso a... Tiene una pregunta. ¿Tiene el mismo impacto en todas las organizaciones o colegios profesionales esta norma? A ver, Ofelia, el impacto desde el punto de vista jurídico es común, es el mismo, efectivamente. Es una norma que se aplica a todas las organizaciones, pero es evidente que hay organizaciones en las cuales la deontología es mucho más sensible, forma parte de su tradición histórica y es mucho más perceptible. Esto tiene que ver también con la eclosión de colegios profesionales que no hacen deontología y que, por tanto, digamos, exceden de las posibilidades que da la legislación a esta figura, ¿no? Entramos en un terreno diferente, ¿no? Pero sí que tiene un impacto mayor en aquellas corporaciones que de verdad hacen deontología, es decir, aquellas que normativizan y que luego sancionan los incumplimientos. Y yo quizá también completando lo que decía Ricardo, no hay en efecto una regulación, ni creo que la haya, de cómo va a hacer la CNMC la práctica de verificación del test, ¿no? Durante la elaboración del expediente al que hemos accedido hace muy poquito tiempo, el Ministerio de Economía intenta rebajar la carga aflictiva que tiene esa participación de la CNMC. Dice que solamente es un informe, que en ningún caso va a ser obligatorio, que rige el principio de explicar cuando no se acepta. Pero el problema no es ese, ¿no? El problema es que el Real Decreto, en esta modificación, ha implementado unas particularidades o unas especialidades al procedimiento de evaluación que regulan el cuerpo del Real Decreto, que es el que se aplica a las disposiciones, a los códigos deontológicos que aprueban los colegios nacionales y los consejos generales. Y hay varias fallas, en mi opinión, de ese procedimiento, ¿no? ¿Las fallas cuáles son? Bueno, pues la principal es que si el código deontológico, lo ha explicado antes Ricardo y lo ha subrayado también Álvaro, si el código deontológico es la esencia del deber ser, ¿no? Esa acumulación de la pericia y experiencia al enjuiciar las conductas y normativizarlas por parte de las corporaciones, esta esencia del código deontológico choca por completo, hace que el procedimiento que está previsto en el Real Decreto que se ha modificado para extender el código, que incluye sobre todo trámites de consultas públicas, es decir, fuera de la organización colegial, yo creo que esto es manifiestamente inadecuado. Si lo que estamos viendo es, por poner un ejemplo,
cómo los médicos deben comportarse en el tratamiento de los cuidados paliativos, por poner un caso, pues mire usted, esto es el contenido de lo que dicen los médicos. ¿Qué sentido tiene consultar a los pacientes, a la sociedad en general? No, mire usted, es que esta es una norma de cómo nos regimos internamente. Entonces, este es un primer choque que me parece manifiesto de un procedimiento que no es ni debiera ser el correcto. La consulta pública aquí no añade nada, va a ser un auténtico galimatías. Y luego, además, y en segundo lugar, eso lo ha apuntado especialmente Álvaro, todo lo que aquí subyace es lo que la Comisión Europea y el Ministerio de Economía, que lo secunda cuando desarrolla el Real Decreto, habla de la capacidad, el potencial regulatorio que tienen los colegios o la regulación que de hecho pueden incorporar a los códigos, ¿no? A mí me parece que es muy gráfico ver los códigos y comprobar cómo el 90 o el 95% de esas regulaciones no tienen absolutamente nada que ver con el ámbito de la directiva, y que es una pequeña parte normalmente donde se ha focalizado, que es en el tema de la publicidad, donde han surgido digamos, los problemas. Pero claro, si para salvaguardar, ¿no?, y evitar cualquier procedimiento de infracción extendemos más allá de lo que son los presupuestos objetivos y subjetivos de la norma, ¿no?, el test de proporcionalidad, y con arreglo a la metodología analítica, que esa es la clave, ¿no?, que incorpora el Real Decreto a partir del desarrollo de la transposición de la directiva, es cuando vamos a originar un auténtico mare magnum y un complejo de desarrollo de su procedimiento tal cual está planteado. ¿Por qué? Porque le exige a los colegios nacionales, al Consejo General, primero, que abran ese trámite de consulta pública, que reciban las observaciones, y no solamente que las reciben, es que las valore y que haga un informe, además de hacer su propia autoevaluación, para que después la CNMC efectúe ese contraste del informe que hace de las alegaciones externas a la organización colegial y la propia evaluación de proporcionalidad. Yo creo que eso es un desajuste, no tiene nada que ver con el espíritu de la directiva, y había otras alternativas, si al lugar podemos hablarlo después, otras alternativas para cumplir con el dictamen motivado, que no fuera ni aplicar este procedimiento ni involucrar en él a la CNMC, a la Autoridad Estatal de Competencia. Entre otras razones, porque la CNMC tiene una capacidad sancionadora directa y una capacidad amenazante obvia sobre las propias corporaciones, lo cual hace que el peso de su opinión sea un peso muy potente. Yo en alguna ocasión me he atrevido, no lo he escrito, pero sí que lo pienso y lo digo porque reflexiona sobre ello. La CNMC, desgraciadamente, tiene tal poder de intimidatorio con sus actuaciones y con sus potestades que le confiere la legislación de defensa de la competencia, que hace también a veces como nuestro Tribunal Constitucional, que opera como un intérprete negativo. Es decir, mire usted, la CNMC te coge una disposición y te dice, de estas varias interpretaciones que puede tener la norma, directamente la interpretación X es anticompetitiva y es contraria a la ley de competencia. Eso significa que si tú sigues esa interpretación vas a acabar siendo sancionado por infracción de la ley de defensa de la competencia. Y eso, naturalmente, salvo que nos encontremos pues, con conductas realmente, no voy a decir suicidas, ¿no?, pero muy arriesgadas de seguir ese criterio diferente al que postula la CNMC, te vas a meter en un riesgo de jurídico bastante complejo. Luego, por tanto, eso de que la CNMC no tiene o tiene un mero poder informante, eso no se sostiene bajo ningún concepto. Es más, en la respuesta al dictamen motivado, el Ministerio de Economía, cosa que en la memoria no cuenta, dice que además de todos los procedimientos, este procedimiento de supervisión ex ante se entiende, por supuesto, dice literalmente, sin perjuicio de la capacidad sancionadora que se reconoce a la CNMC. Luego, por tanto, eso de que un tercero que tiene capacidad sancionadora, que además funciona con esa
vis interpretativa que le hace que funcione casi como un legislador negativo, me parece que es un despropósito manifiesto y que tira por tierra el propósito y la alternativa. Y repito, creo que había mucho mejores opciones y alternativas, pero no se han podido plantear durante la consulta porque el Ministerio ha escamoteado esta información y todos los colegios han digamos, han reaccionado en tromba frente a lo que se consideran, y yo creo que con razón, un desafuero, pero sin poder ofrecer alternativas, salvo alguna excepción, sin poder ofrecer alternativas porque no se disponía de la información en ese momento. Yo creo que eso ha sido una estrategia ideada, y esto es muy duro, pero yo creo que es así, una estrategia dirigida a evitar torpedear el acuerdo del Estado español con la Comisión Europea, que por otra parte se alinea, eso hay que decirlo, con intereses previos o con posicionamientos explícitos de la propia Autoridad Estatal de la Competencia, que desde hace 10 años viene reclamando en informes públicos que se le atribuya que se atribuya un control de legalidad sobre los códigos deontológicos que a día de hoy no existen. Es decir, se han juntado, por tanto, dos afinidades y ha sido una excusa perfecta para implementar este mecanismo. A mí, bueno. Hablando de alternativas, no sé si tendría más sentido que en vez de la supervisión, en vez de que la supervisión fuera de la CNMC, fuera de cada ministerio, o sea, en el caso del Consejo de Médicos, del Ministerio de Sanidad, en el caso del Consejo de la Abogacía, del Ministerio de Justicia, ¿eso pudiera ser una alternativa válida? ¿Tendría más sentido que una supervisión de la CNMC? Sí, a ver, yo creo que en esta norma, que es evidente que no gusta a ninguna corporación, porque es una norma que no es buena, ni siquiera desde el punto de vista ético, pero desde luego desde el punto de vista jurídico tampoco lo entendemos así, y por eso ha recibido la contestación que ha recibido, ¿no? Yo creo que se puede analizar la norma desde el punto de vista de la proporcionalidad, es decir, el código deontológico tiene que estar sometido a la proporcionalidad, un principio general del derecho de la Unión Europea que debe entenderse como que las regulaciones que se hagan tienen que ser proporcionadas en el sentido de que sean necesarias, de que no vayan más allá de lo necesario para conseguir ese fin. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que sí, que se tiene que aplicar este test. Evidentemente, desde las corporaciones a nivel europeo defendimos que esto no tenía que ser así cuando estuvo la directiva, porque nos parece que va un poco en contra de esa autonomía que tienen que tener estas corporaciones para poder dictar verdaderamente las normas que se necesitan para servir a este fin, que es la deontología, ¿no? Dicho esto, ese momento de la directiva ya pasó. La directiva salió como salió, aún así es interpretable y el Consejo de Estado lo ha entendido de una manera y luego ha rectificado, pero con todo, el Real Decreto que ha sacado el Ministerio de Economía, y que coincido plenamente con Luis en que es un Real Decreto que tiene la intención que tiene, ¿no? Que es la de minar un poco la capacidad que tienen los colegios profesionales de realizar la función que la Constitución, como decía Ricardo, les ha asignado, y es porque al atribuírselo a la Comisión Nacional de la Competencia, realmente están limitando de una manera extraordinaria esa autorregulación, mucho más que con cualquier otra alternativa existente y que existía, ¿no? Como la que has planteado, Ofelia, de que fuera el Ministerio de Sanidad, y que además no solo es la más adecuada desde el punto de vista de la deontología, sino la más adecuada desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español, incluso me atrevo a decir desde el punto de vista del ordenamiento jurídico europeo. O sea, que creo que hay que entender que este instrumento de la proporcionalidad, si está bien utilizado, es para que haya una buena regulación, no para que haya una ausencia de regulación. Es decir, las regulaciones generalmente lo que hacen es establecer limitaciones y barreras con un objetivo, ¿no?
un objetivo que es el de proteger determinados bienes jurídicos. En nuestro caso, estamos aquí en la Asociación de Derecho Sanitario, y en el de las profesiones sanitarias es proteger la salud de la población. Evidentemente, hay otros objetivos que también son lícitos y que se tienen que poner en liza. Y eso es lo que hace precisamente este instrumento, ponderar entre diferentes intereses en juego. Por un lado está la de establecer las menos barreras a la movilidad profesional que sean posibles, y por otro lado el de proteger la salud de la población. Y hay que hacer esa ponderación. Cuando la ponderación se la das que es una ponderación que tiene un componente subjetivo o valorativo, por así decirlo, altísimo, se lo das a una entidad cuya finalidad es velar por la ausencia de cualquier barrera, al final lo que estás haciendo es que esa evaluación no se aplique como debe aplicarse. Pero es que encima, en concreto, en el ámbito de las profesiones sanitarias, la propia directiva, y además así se traspuso en su momento en el Real Decreto, le presta una especial consideración, en el sentido de que se dice que los objetivos de proteger la salud de la población se tienen que tener especialmente en cuenta, ¿no? O sea, siempre toda la regulación es para proteger un objetivo de interés público, pero en el caso de la salud tiene una relevancia adicional. Entonces, que una entidad como la Comisión de la Competencia vaya a ser la que tenga que ponderar entre los objetivos de salud de la población y los de ausencia de barreras a la libertad de movimiento y a la libre prestación de servicios profesionales, a mi juicio lo hace totalmente... o sea, ya esa evaluación no va a estar bien hecha. Pero es que esto se une a lo que comentaba Luis, que además es muy curioso porque esta alternativa regulatoria la ha contemplado el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía ya hemos tenido acceso a la memoria de impacto de este Real Decreto, y el Ministerio de Economía te dice, efectivamente, había otra alternativa regulatoria. Bueno, nos ha dicho la Comisión Europea, nos ha obligado a España a que tengamos que incluir esta evaluación en el ámbito de los códigos. Es una obligación que viene de la Comisión Europea, porque si no nos abren un expediente de infracción, ¿no? Pero no nos ha obligado a que tenga que ser una u otra autoridad. Tenía, según la Comisión, que ser alguien ajeno a las corporaciones. Pero la otra alternativa era la que forma parte de la legislación española, que es la de los ministerios de adscripción. Eso es lo que está en la legislación española de colegios profesionales. Pero curiosamente, a la hora de desechar esa regulación, lo que dicen es que como el Ministerio de Adscripción tiene que aprobar los estatutos generales de la profesión, el hecho de someterse a su criterio cuando luego tienen que aprobarse el otro, podría someter a los colegios o a los consejos, a las organizaciones colegiales, a una presión ambiental inasumible. Algo así dice, ¿no? Me parece, si lo habéis tenido ocasión de verlo, y claro... Luis, ¿a una presión ambiental? Sí, bueno, lo que sorprende de la memoria a la que se ha referido Álvaro es el hecho de que, y la prueba contraria la tienen en la oposición masiva y en los recursos que se han dirigido, es el hecho de que esta se considera literalmente, y se dice en varias ocasiones, que la intervención de la CNMC como autoridad independiente que va a efectuar las evaluaciones de proporcionalidad, se dice literalmente que es la opción menos invasiva de la autorregulación o de la autonomía de los colegios. Eso es un auténtico sarcasmo. O sea, no se puede decir esto. O sea, no. Dice o sea, en concreto lo que dicen es que no debe ser el ministerio, porque el ministerio es mucho más invasivo para los consejos que las autoridades de competencia, que, como bien dice Luis, aparte de que han emitido multitud de informes abogando por
prácticamente que los colegios profesionales no tienen cabida, ¿no? Y que una regulación en la que no tengan potestades públicas, aparte de todo eso, es que tienen capacidad sancionatoria y la ejercen con asiduidad. Entonces, decir, además, habiendo pedido los propios colegios que de tener que hacerse esta evaluación, que de tener que hacerse por un organismo ajeno a la propia corporación, que fuesen los ministerios y todo el mundo quejándose y dando argumentos sólidos de que no debería ser las autoridades de competencia las que hiciesen este dictamen, que se despache el Ministerio de Economía diciendo, por así decirlo, que lo hace por nuestro bien, pues que es lo menos invasivo. A mí, como me dice Luis, porque es una persona muy educada, es un sarcasmo, es una cosa que sorprende leer mucho, la verdad. Otra pregunta para los tres. Luis ha hecho ya referencia al trámite de consulta pública, pero ¿qué otras implicaciones tiene este Real Decreto para los colegios? ¿Qué medidas van a tener que tomar los colegios profesionales para cumplir con las nuevas evaluaciones de proporcionalidad? Además del trámite de consulta pública, ¿algo más? Bueno, pues tienen que seguir todo el procedimiento que está implementado en esa disposición adicional, que es un poco sobre el que estamos comentando, ¿no? Que básicamente entraña consultas públicas, informes sobre esas consultas, evaluación de proporcionalidad por parte de la corporación y luego remisión de todo ese paquete, de todo ese pack a la CNMC para que ésta a su vez haga un informe que tiene que pasar a la corporación para que responda si incorpora o no incorpora, y en caso de que no lo haga, si no incorpora, que lo explique, ¿no? Pero yo no sé si Ofelia se estaba refiriendo también al impacto que va a tener o que puede tener sobre la globalidad de las organizaciones colegiales. El procedimiento de infracción se le abre a España y el Real Decreto se limita exclusivamente a impactar sobre por razones de competenciales, ¿no? Sobre las organizaciones estatales, es decir, colegios nacionales o consejos generales. Pero queda todo escapa de esa exigencia del Real Decreto, pero está amenazado por el dictamen todas aquellas corporaciones que tienen un ámbito territorial inferior y que al amparo de sus propias leyes autonómicas pueden aprobar códigos deontológicos, con lo cual es de prever que haya, con los tiempos que sean, un fenómeno de emulación en cascada por parte de las legislaciones autonómicas que implementen controles de evaluación de proporcionalidad, aunque no necesariamente tengan que atribuir esa evaluación a la autoridad regional o autonómica de competencia. Pueden entrar en juego diferentes opciones regulatorias. Eso es algo que veremos viendo y tampoco nos extrañe que haya ese juego. Sí pongo de manifiesto que hay una excepción en este planteamiento autonómico, que es el caso de Cataluña, que desde hace ya tiempo y en su propia ley, desde el 2007, tiene sujeto a control de legalidad que efectúa el departamento o la consejería a la que está adscrita la correspondiente corporación de los códigos deontológicos, lo cual ahí hay un precedente de control de legalidad, ¿no? Pero eso va a tener o debe tener un impacto sobre las restantes organizaciones que se verán lógicamente comprometidas a hacer esos cambios, ¿no? Porque el fundamento del dictamen es traspolable punto por punto al resto de corporaciones, aunque no tengan ámbito nacional. ¿Algo más que añadir? Yo Pues voy creo a pasar a la última pregunta y ya trámite de conclusiones. ¿Realmente se ajusta a derecho la modificación que introduce el Real Decreto? Bueno, yo desde luego me he pronunciado claramente que yo creo que no se ajusta a derecho. Es decir, se desvirtúa, y al desvirtuarse, la deontología y la potestad disciplinaria sancionadora son precisamente los elementos que conforman la función deontológica atribuida a las corporaciones colegiales. Entonces, con sinceridad, yo no lo veo en ese sentido. Y
Bueno, si me permites, yo un poco en la línea de conclusiones, te diría, se me debe notar mucho como defensor de los colegios profesionales, pero que los colegios son corporaciones de derecho público a las que una ley, que es la 274 de colegios profesionales, les atribuye la ordenación y el control del ejercicio de las profesiones que se ocupan de facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Y esta atribución legal conlleva la autorregulación mediante el establecimiento de unos códigos deontológicos que contienen normas que todos los profesionales colegiados deben cumplir en el desempeño de sus funciones. Y mediante estos códigos se está garantizando a la sociedad, especialmente pacientes, clientes y usuarios, la buena práctica profesional y la calidad de los servicios profesionales. La regulación de las profesiones corresponde a los poderes públicos, siendo esta la que entra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 472. Y la ley tiene atribuidas a las corporaciones colegiales funciones de ordenación y control del ejercicio profesional, que se articulan mediante autorregulación y corregulación, principalmente a través de los códigos deontológicos, normas internas y los estatutos de la corporación que tienen la correspondiente revisión. Con toda sinceridad, yo creo que efectivamente no se ajusta ni a la legalidad vigente ni a la esencia de lo que deben ser y son los colegios profesionales. Álvaro. Pues bueno, yo la verdad que estando el asunto subyúdice me da un poco de pudor de hablar de infracciones legales concretas, pero evidentemente, en mi opinión, esta norma tiene defectos de legalidad graves y debería ser anulado, por supuesto que sí. Yo lo tengo claro y además no advierto solo un defecto, ¿no? Advierto más de uno. Y bueno, habrá que esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo, pero desde luego, en mi opinión, esto no se ajusta a la legalidad, no se ajusta al derecho español. Luis. Sí, pues yo coincido plenamente con Ricardo y con Álvaro. No vamos a entrar ahora ya han salido a lo largo saltuariamente, ¿no?, del debate los motivos, pero son, en mi opinión, sobrantes y varios, como dice Álvaro, para que el Tribunal Supremo Español pueda realmente anular esa disposición, ¿no? A mí, no quiero destacar la importancia que tiene el sistema de autorregulación que está en la legislación estatal. Ese sistema salta por los aires. Yo creo que esa operación no tiene habilitación normativa. Es muy fuerte decirlo así, pero creo que es así, que ninguna de las 5 habilitaciones normativas específicas invocadas sostienen el Real Decreto. Si no, los presupuestos subjetivo y objetivo, como reconoce el dictamen, no se cumplen, tampoco pueden valer las habilitaciones normativas que se han utilizado para dictar el Real Decreto, que se supone que no es aplicable a los códigos deontológicos. Y así suma y sigue, ¿no? Y hay más vicios, en mi opinión, que pueden provocar, y ojalá sea así, porque la norma no es buena, la norma es muy mala, tanto la implementación como los efectos y las consecuencias que va a tener para las corporaciones, y sería deseable que el Tribunal Supremo fuera sensible, apreciara los argumentos, que los hay, anular esa disposición y volviéramos a la casilla de salida para implementar un procedimiento de supervisión o una evaluación de los códigos deontológicos que no sea por la que se ha optado, porque no era la única alternativa posible, en contra de lo que dice el Ministerio en la memoria de análisis de impacto normativo. Bueno, pues a expensas de lo que dice el Tribunal Supremo, yo creo que aquí se han expuesto en este webinar motivos o fundamentación jurídica suficiente para, para que se pueda revisar la legalidad o no legalidad de esta norma.
Yo quiero agradecer a los ponentes, ha sido un lujo poder contar con vosotros tres, y a todos los asistentes os invito a nuestro siguiente evento, que será el 30 Congreso Nacional de Derecho Sanitario, los días 7 y 8 de noviembre. Tenéis toda la información en nuestra página web y muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Muchas gracias. Saludos a todos.